Bueno, bueno, queremos agradecer al doctor Hernán. Hoy es una de la última creo que de las charlas del instituto, ya por diciembre, gracias al doctor Hernán Montechiarini, que muy generosamente aceptó, a pesar de sus compromisos, venir a charlar un tema, algunos fallos que teníamos, las colegas tienen dudas o querían conocer. Ay, perdón que estoy justo admitiendo, ahí. Entonces, nosotros le pusimos como tema topes previsionales y ganancias en haberes jubilatorios, últimos fallos de la Cámara, así el doctor Hernán Montechiarini tenía amplitud para poder tratarlos directamente. Quiero agradecer a todos los que están acá, y a las chicas, bueno, Susana y Claudia, que vamos a ir sacando algunas dudas de cuestiones que se vayan presentando. Así que cualquier cosita, las preguntitas, si quieren ir haciéndolas en el chat, para después ir contestándola, o depende cómo se vaya dando la charla, lo vamos haciendo. Te dejo, Hernán, directamente para que empieces vos. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Natalia, por la presentación y agradecido yo del instituto que me convoque para poder estar en estas charlas. Me parece que es enriquecedor el poder exponer lo que uno resuelve día a día y también tratar un poco, como decías vos, las dudas que genere por ahí algún fallo, porque tal vez en la cantidad que uno tiene cree que somos claros con alguna resolución y después charlando con ustedes, los profesionales que son los que lo leen, por ahí genera dudas, y bueno, para eso estamos, para aclarar y para ver de qué manera entre todos podemos ir mejorando un fuero tan castigado por la cantidad de causas como el previsional, que bueno, es lo que a nosotros nos preocupa, que las sentencias salgan en un tiempo que medianamente rápido, que dé una solución a una problemática que es de nunca acabar. Y bueno, en eso estamos desde la Cámara, tanto nosotros desde esta oficina como también desde la presidencia de la Cámara. Bueno, la idea es siempre publicitar un poco lo que se hace y estar abiertos al diálogo. Vos comentabas un poco recién de las preguntas, yo no tengo inconvenientes y dentro de un orden más o menos lógico que se vaya haciendo a medida que vamos hablando, porque me parece que también enriquece el hablar sobre el momento en el que se está sobre el tema, porque tal vez después llevarla a la pregunta al final de todo es como retomar lo que se viene hablando, así que yo no tengo inconveniente, por ahí me cuesta mientras estoy charlando ir leyendo el chat con las preguntas, digamos, si se hacen por esa vía. No, Y eso alguna... lo vamos haciendo nosotros, y de última te vamos Por eso, interrumpiendo. si Te alguien vamos me pidiendo quiere perdón por las trasladar, interrupciones, pero... no, por eso, no, si alguien me las quiere trasladar, porque bueno, uno está charlando y por ahí mirar también el chat cuesta un poquito, más con todo esto del Zoom y todas estas Tal cuestiones, cual. modificar un montón de las cosas que estábamos acostumbrados. Bueno, vamos a empezar un poquito con ganancias, que es uno de los temas que íbamos a desarrollar. Justamente antes de que ingrese la gente, estábamos hablando un poco con la doctora Salerno del último fallo que salió, pero antes quería hacer un poco un comentario, digamos, de la situación, digamos, de cómo se resuelve ganancias acá en la Cámara de Rosario, por lo menos en la sala en la que estoy yo, y más que nada recalcar, como lo digo habitualmente, de que pidamos al momento de iniciar tanto la demanda de reajuste, o en su momento cuando vamos a impugnar un pago en la ejecución, pedir concretamente que no se le descuente el pago de ganancias, porque hemos tenido distintos planteos que recién nos convocan a nosotros como alzada en la expresión de agravio y nos limita un poco lo que es el pedido hecho en primera instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchos casos se ha pedido respecto de retroactivos lo que era el criterio, o es el criterio, digamos, que teníamos las dos salas, con los fallos Mesa y Pérez Veracruz, que es el capital ver mes a mes lo devengado y ver si tributaría el impuesto y la exclusión de los intereses por la asimilación a lo que es la materia laboral, que se encuentran excluidos. Entonces, tal vez después, cuando llega el momento de
de agraviarse o de apelar, nos solicitan a nosotros en la Cámara la inconstitucionalidad o que no paguen directamente ganancias, y hemos tenido que resolver en esos casos conforme, como les decía, lo que fue el objeto, digamos, del juicio. En el caso específico que es INDA, que es el último que salió, y en realidad previsional, en materia previsional, que es donde estoy a cargo yo, porque han salido fallos en la sala A civil, que no, los juicios ordinarios contra FIP, los cuales no tramitaron ante la Secretaría en la cual estoy a cargo. El primero que hemos tenido, que nos llegó a resolver con un pedido desde un primer momento, pidiendo la inaplicabilidad del impuesto a las ganancias sobre las retroactividades, es el fallo INDA, que es el que estábamos hablando antes, que salió el 27 de octubre de este año, digamos, bastante reciente. En el fallo de este INDA, cuando empieza la ejecución, la actora ya había tenido un pago anterior de ANSES, viene por una ejecución parcial, digamos, por un pago parcial efectuado, en el cual le habían descontado ganancias. Es un poco el criterio mayoritario de la Cámara, y hasta el momento se mantiene, el tener que demostrar lo que es ese estado de vulnerabilidad mayor que tiene el que pide la exención del impuesto con los otros, digamos, manteniéndose un poco en la primera postura de García, del primer García que ha salido, que la Corte lo ha ido morigerando a esa cuestión, me parece, con distintos fallos. Y bueno, en INDA, si bien ya digamos, la Cámara empieza a tomar otro rumbo, me parece, en ese fallo, se destaca que la persona tiene 80 años y que que viene tramitando hace muchísimo tiempo lo que es el reajuste, y una vez que cobra se le descuenta ganancia, y por eso se resuelve y se remite a lo que es el presidente de la Corte García, García Blanco, que en su caso era sobre retroactividades, que remitió a García María Isabel, el primero de los fallos de la Corte. Me planteaba un poco la doctora Salerno, cuando estábamos charlando, el modo en que habíamos dispuesto el descuento de ese pago de ganancias, y la realidad de lo que yo le comentaba es que se buscó lo que nos pareció más práctico para el actor en el caso digamos, porque teníamos una liquidación efectuada por el perito que había tenido como pagadas las sumas descontadas por ganancia, y la liquidación tenía otra cuestión que no nos permitía aprobarla. Entonces lo que nos pareció a nosotros más lógico es, ya que tenía que hacer nuevamente la liquidación, es tener ese pago por efectuado, pero no descontando las sumas que se habían pagado por ganancia, digamos. Entonces, en un futuro, cuando se llegue al total, digamos, en ese anexo de retroactividad, cuando se llegue al total de lo adeudado, eso que se le descontó por ganancia se le iba a restituir al actor con los intereses desde el momento del pago hasta el efectivo pago, digamos, hasta el corte de la liquidación. Me comentaban, bueno, que había generado un poco de duda esa cuestión, se habían planteado internamente la cuestión de hacer como un anexo complementario, una liquidación complementaria, en la cual las sumas descontadas por ganancias, traerlas con intereses hasta el momento del pago, hasta el momento que practique esa nueva liquidación, y como les mencionaba, nos pareció lo más práctico en ese caso hacerlo de este modo en que lo hemos efectuado. Tal vez por ahí se puede plantear alguna otra cuestión. La verdad que nosotros lamentablemente no contamos con un cuerpo de peritos, y todos los que estamos en esta secretaría, que somos abogados, nos hemos empezado a familiarizar con los números, a hacer un poco la función de perito, y bueno, nos pareció lo más práctico. Tal vez me gustaría escuchar si alguien considera que digamos, que no era el modo, por qué, y cuál es el perjuicio que ha causado o no esto, digamos, porque la verdad que si bien hace mucho tiempo que estamos en previsional, creemos que estamos aprendiendo constantemente, porque es una materia que no deja de cambiar, no deja de aparecernos cosas nuevas para estudiar, y bueno, dentro de la buena intención que ha habido en el fallo, estamos abiertos a escuchar también distintas posibilidades.
Ahora les paso el nombre como Acá, mencionaba. perdón, Sí. María Inés me pregunta si le podés pasar bien los datos completos del Sí. fallo mencionado. Es más, si quieren, de los fallos que voy a hablar, yo se los puedo mandar por mail a ustedes y ustedes lo pasan, digamos, dentro del... Buenísimo, sí, sí. Yo no tengo Ahora, inconveniente, después al final me dan un mail eh, que sea sí, del sí, así instituto. lo podemos pasar y después el que lo pida, después se lo Claro, pasamos. y yo ya se los mando en PDF y directamente los tienen a los fallos de lo que de lo que estamos refiriendo un poco. Bueno, Buenísimo, sí. sí, me parece lo No, más en el chat práctico. otra preguntita no hay, o sea, así que podés continuar. Bueno, digamos, y ahí lo pusieron. Ahí está, ahí lo puso Susana. Específicamente, digamos, de ganancia en reajustes de haberes, INDA es el primer fallo que hemos fijado una postura en el cual no hemos adherido a la teoría, a la doctrina del expediente García, y hemos ordenado la devolución de la totalidad de lo descontado. Como les mencionaba antes se veía el mes a mes de ese haber reajustado para ver si tributaba o no, y este es el primer expediente en el que hemos salido de eso. La realidad es que tenemos muchos para resolver ahora sobre el haber, digamos, dentro de reajuste. En el caso de INDA, por ejemplo, estaba pedido las dos cosas, estaba pedido retroactivo y haber. La realidad que aún con el haber reajustado, INDA no tributaba ganancias. Entonces, en esos casos nosotros no nos pronunciamos por no hacer una declaración de inconstitucionalidad en abstracto, digamos, porque no tenemos el perjuicio concreto en el beneficio jubilatorio al no estar tributando ganancias porque no se encuentra alcanzado. Sí tenemos estudio y esperamos, estamos fin de año, ya principio del año que viene, ya poder sacar fallos referidos a lo que es el haber jubilatorio mensual y no sobre retroactividades. Pero bueno, en lo que es ganancia, esto sería lo último que ha salido, y yo creo que por lo que son las integraciones de la Cámara, en el cual tenemos 4 jueces que integran constantemente una sala con otra, cuando ya una de las dos salas se pronuncia, ya tenemos casi una mayoría, digamos, si bien no tengo noticia de que haya salido un fallo igual en la sala B, de los 3 firmantes, 2 sí o sí van a estar en la otra sala firmando en algún momento, y eso genera también una mayoría, digamos, para lo que se firmó, y también una tranquilidad, tal vez para ustedes, de saber que, bueno, lo que sale en una sala, casi con seguridad, por lo menos en este momento, se replica en la otra. Así que, bueno, sé que es un tema que interesa bastante, el tema de ganancias. No sé si antes de pasar a otro tema importantísimo como topes, alguien quiere consultar algo o mencionar algo respecto de eso, respecto de cómo fue la liquidación, que la doctora Salerno me había comentado. Así después Acá en no el sale. chat solamente nos van mandando Sí, los mails que los quieren mails, que le hagamos por lo llegar que los veo, fallos, o sí. sea que yo lo estoy agendando, pero dudas o consultas todavía, no sé si alguien se quiere desmutar y por ahí hacerle alguna pregunta al doctor. No. Bueno, vamos, digamos, a lo que para mí es el tema más importante en un reajuste de haber en este momento, que son los topes. Por la incidencia que tienen en el haber, la incidencia que tienen en el haber reajustado, digamos, el hecho de tal vez tramitar todo un reajuste y por la omisión del pedido de inconstitucionalidad de alguno de los topes, terminen no generando la mejora en el haber jubilatorio que debería tenerlo. Por eso creo que en este momento es de los temas más importantes que hay, y es de lo que más estamos sobrecargados, que son las ejecuciones de sentencia, lo que más tenemos en las dos salas para resolver, para que tengamos en cuenta, del 2018 a esta parte se cuadriplicaron el ingreso de ejecuciones de sentencia. Ahí tengo una pregunta. Sí, Ley ahí 27. están, sí. ¿Cómo Sí. están analizando la ley Lo que pasa es que no hemos, 27617? como yo mencionaba recién, lo primero que hemos sacado en ganancias en lo que es reajustes es este primer fallo, así que lo demás, no tengo un fallo, y yo desde la función que cumplo, digamos,
que puedan mencionar para comentar esto que me están preguntando, digamos. Así que va a haber que esperar, digamos, para una respuesta a esa cuestión. Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, siempre menciono, o para mí es muy importante, y es lo que traje, digamos, para mostrar un poquito hoy, o para reflejar un poquito hoy, la importancia de iniciar un reajuste de haberes con una liquidación ya desde el reajuste correctamente confeccionada y ya con el pedido de inconstitucionalidad de los topes que realmente perjudiquen al beneficio jubilatorio. ¿Qué quiero decir esto? Digamos, yo digo que todas las partes tenemos que asumir un compromiso desde el lado de los litigantes, tal vez no pedir todos los topes como una cuestión masiva, digamos, porque eso dificulta por ahí el trabajo por la cantidad de expedientes que tenemos, y desde el lado de la justicia no remitir a la etapa de ejecución cualquier pedido de topes. ¿Por qué? Porque creo que aún sin liquidación, el 80% de los topes de la 24241 se pueden resolver solo con el beneficio, cuando hacemos el detalle del beneficio, nos permite resolver la gran mayoría de los topes. Por eso les digo, digamos, es función de las dos partes empezar a mejorar esto y ver si de este modo podemos obtener sentencias más completas que permitan una liquidación correcta de ANSES. Después ya lo que haga ANSES no lo podemos solucionar nosotros, pero lo que ellos manifiestan habitualmente cuando puedo hablar con ellos es que todo aquel tope que esté diferido para la etapa de ejecución y no esté declarado inconstitucional, ellos cuando liquidan lo aplican. La realidad es que después hay otros profesionales que me dicen, mirá, acá teníamos que declarar la inconstitucionalidad y me lo aplicaron igual. Bueno, ya eso no, digamos, excede lo nuestro, pero yo creo que ante lo que manifiestan ellos, de que ellos liquidan y aplican los topes que no son declarados inconstitucionales, es lo que tenemos que atacar, digamos, tanto ustedes en beneficio del jubilado y nosotros en pos de una mejor justicia. Entonces, bueno, como les mencionaba, es importante pedir la inconstitucionalidad de los topes y debemos tratarlos en la etapa de reajuste a la mayoría o todo aquello que esté demostrado. Y si como consejo, y si en primera instancia no se los tratan o los difieren a la etapa de ejecución, recurran y habilítennos a nosotros como segunda instancia a poder tratarlos, porque nosotros nos encontramos limitados obviamente a lo que son los agravios, a lo que es el recurso, y muchas veces no podemos ir más allá, digamos, en ningún caso podemos ir más allá de eso, y nos quedamos viendo situaciones que a veces decimos que lástima que no vino con recurso, con apelación del actor, ya que la mayoría de las veces está apelado por ANSES. Quiero decir, uno recurre, llegado el caso que ANSES no lo haga, uno hasta puede desistir de esa apelación si considera más beneficioso que el expediente pase a liquidación y después tratar las cuestiones. Pero bueno, las veces que hemos tenido la posibilidad de resolver y de tratar, lo hemos hecho, y es un poco eso lo que quiero mostrar con los 4 fallos que traje a la charla, de que cuando está pedido y está demostrado se lo trabaja y se lo declara. El primero de estos fallos, si bien no es un tope, pero me interesaba también traerlo porque se hizo en la etapa de reajuste, tiene ya casi un año, pero me parece importante difundirlo igual, es el reajuste de la PBU en la orden de reajustar la PBU en un reajuste de haberes. Considero que Quiroga no nos dice, y la Corte en ninguno de los casos nos dice hay que tratarlo sí o sí en la etapa de ejecución. Lo que nos dice es que hay que estar demostrado el perjuicio que nos causa eso en el beneficio jubilatorio, y para no causarle un perjuicio mayor al jubilado o a la jubilada, permite que se replantee la cuestión en la etapa de liquidación. Eso no me prohíbe a mí, en los casos donde está demostrado la confiscatoriedad que causa la falta de reajuste de la PBU, poder tratarlo y ordenarlo. Esto es, bueno, perdón, esto es un poquito lo que hacía mención, de todo este tiempo que estoy yo en la Cámara, este es el único caso que tuvimos
con una liquidación y con un agravio del abogado de la actora pidiéndonos el reajuste. Por eso, digamos, lo quiero difundir también para ir por este camino, digamos. El expediente es Chabrón Luis, después voy a pasar bien el número, o si no se los voy mencionando ahora, y después paso el fallo, 29-254 del 2015, el expediente, y la sentencia salió el 29 de diciembre del año pasado. Como yo le decía, bueno, tiene un tiempo, pero no deja de ser interesante. Acá en Chabrón apeló la actora, y la demandada también, pero bueno, apeló la actora y efectúa dos planteos, pero el planteo más importante es que acompaña una liquidación en la cual, utilizando el índice, que es otro beneficio, las dos salas entienden que es aplicable el mismo índice para reajustar la PBU, entienden del mismo modo el de comprobar cómo comprobar la confiscatoriedad o no que causa la falta de reajuste de la prestación básica universal. Entonces, teniendo eso, les resulta a ustedes también más sencillo cómo practicar una liquidación en forma correcta. Entonces, bueno, las dos salas entienden que se aplica el ISBIC para el reajuste del AMPO-MOPRE, con el límite de la fecha de adquisición del beneficio. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Que si es posterior a con FAT marzo del 2009 en adelante, ordenamos el corte y la aplicación de la 26417, porque cuando se estudió, tanto en el fallo López de la sala A, como de la sala B, bueno, después se los mando, digamos, se me escapa en este momento, se entendió que así como los otros dos componentes del beneficio jubilatorio se reajustaban con ese índice, resultaba correcto aplicar el mismo índice para actualizar lo que era el AMPO-MOPRE. Bueno, en este caso, en el caso de Chabrón, aplicó el ISBIC, y nosotros en la etapa de reajuste pudimos corroborar que la falta de actualización generaba una merma superior al 15%, que era lo que nos dispone la Corte en estos casos, con remisión actis caporale, para poder ordenar el reajuste. Y así fue, digamos, Chabrón se llevó una sentencia de reajuste con orden de reajustar la PBU. No tuvimos, sobre eso no tuvimos recurso extraordinario, porque es otra cuestión que estoy viendo, cuando resolvemos algo distinto a lo que viene pasando, en general no nos recurren, son más, digamos, lanceses, más de recurrir las cuestiones, digamos, si declaramos la inconstitucionalidad de la resolución 6, nos atacan eso, las cuestiones que siempre se vienen resolviendo del mismo modo. En este caso quedó firme, digamos, sin rex este fallo, y ya se encuentra ante el juzgado. Tendríamos que averiguar qué pasó, digamos, si se la reajustó o no, eso no lo tengo en conocimiento. Bueno, eso sería, fuera de lo que es topes, algo que me parecía importante. Ahora los tres que vamos a hablar son tres fallos de noviembre de este año, los tres, sí, de noviembre, así que son bien actuales. El primero de estos es el expediente Culazo. El expediente es número 31977 del 2016, y el acuerdo es del 11 de noviembre de este año. Culazo es la actora, es una señora que tiene un beneficio de pensión y viene por el reajuste de su jubilación. Entonces lo que nos pide en la etapa de reajuste es la inconstitucionalidad del artículo 79 de la 18037, el límite de los dos beneficios, y la inconstitucionalidad del artículo 9, inciso tercero de la 24463, del haber máximo. Acá está la particularidad que no tenemos una liquidación practicada por la parte actora, pero nosotros con el convenio que tenemos firmado con ANSES, que nos permite ingresar a la página y poder corroborar cuánto percibe cada uno de los beneficiarios, pudimos ver que con la jubilación sin reajustar, sumado al beneficio de pensión que goza también Culazo, significaba una quita del 28%. Entonces, bueno, estando pedido en la etapa de reajuste, y con remisión también nuevamente a lo que es actis caporales, que es a lo que remitimos en todos los casos de confiscatoriedad,
se declaró la inconstitucionalidad del artículo 79 porque la quita era mayor del 15, aún sin llegar a lo que es la ejecución y aún sin reajustar el beneficio jubilatorio que era por el cual se estaba demandando. Y sin planilla, pero bueno, en este caso no fue necesario porque, como les mencionaba, ya de este modo superaba un 28% el haber máximo. Respecto del artículo 9, inciso tercero, en ese caso, como no teníamos la liquidación, como les mencionaba, lo que se hizo fue confirmar el diferimiento para la etapa de ejecución del tratamiento respecto del haber jubilatorio. ¿Por qué? Porque el haber jubilatorio solo, digamos, ¿no? En conjunto con la pensión, el haber jubilatorio solo, no se encontraba alcanzado por el haber máximo. Así que lo que iba a pasar después del reajuste no lo podíamos ver, y ese fue el motivo por el cual se decidió confirmar la remisión a la etapa de ejecución del estudio de ese tope. Este es el primero que nosotros en etapa de reajuste nos pronunciamos por la inconstitucionalidad de un tope. Y el primero que tenemos la oportunidad, digamos, de hacerlo. Otro caso importante, por lo menos para mí me parece importante, y que resultaba un poco novedoso y complejo para el estudio dentro de la Secretaría, pero no lo habíamos hecho nunca, es el expediente Pisanelli. Pisanelli, el acuerdo, digamos, la sentencia de Cámara salió el 18 de noviembre de este año, el expediente es 33.408 del 2018, también estamos en etapa de reajuste, y acá el señor Pisanelli tenía, durante gran parte de las 120 remuneraciones, tenía 2 líneas de aportes dependientes. Pisanelli trabajaba en Asindar, era operario de Asindar, y a la vez digamos, cobraba un sueldo por lo que era el gremio, digamos, estaba dentro con funciones gremiales, así que tenía 2 saberes, y los 2 saberes estaban casi en el límite de la base máxima imponible, y en algunos casos en el límite, los 2 a la vez. ¿Qué pasa? Cuando ANSES le calcula la jubilación, directamente le elimina una línea de aportes, no se la considera ya, no estamos hablando cuando reajusta, sino ya en el primer momento, en el famoso artículo 25, en combinación con el 9, digamos, para lo que son las remuneraciones históricas, ya desde ese momento la ANSES le elimina directamente una de las líneas de aporte. Entonces, ¿qué tenemos planteado en la etapa de reajuste? Tenemos pedido la inconstitucionalidad del artículo 25, y de modo correcto solicitaron, que nunca nos habíamos pronunciado, la inconstitucionalidad de la resolución 6, artículo 14, apartado segundo, que es el que siempre nos piden, y el tercero, que el tercero impone el mismo límite que el segundo, nada más que a la suma de las remuneraciones. ¿Qué pasa con esto? Si yo no libero el tercero, todo lo que hice para atrás no nos sirve, porque nos va a limitar, digamos, nos va a sumar las 2 remuneraciones actualizadas y las va a limitar también. Entonces tuvimos que analizar ya no solo el 2, el 3, el 25, y se hizo todo en la etapa de reajuste, toda esta cuestión. Respecto del artículo 25, por remisión a lo que es el fallo Lole de la Corte, se declaró inaplicable ese artículo 25, como así también el decreto, que esto no estaba pedido, pero al nosotros aplicar la doctrina del fallo entendimos que también lo teníamos que incluir, que es el decreto 679 del 95, que por ahí está bastante olvidado por todos, incluidos nosotros, y cuando uno lo lee tiene los mismos límites en muchos casos que la resolución 6. Entonces, como Lole se había pronunciado respecto de esto, también se declaró inaplicable ese decreto reglamentario. Y bueno, y respecto de la resolución 6, del artículo 14, inciso 2 y 3, acá, bueno, los jueces tenemos, en la conformación de la Cámara, de los 4 jueces tenemos 3-1, 3 se pronuncian por ese inciso segundo, por lo que es la inconstitucionalidad por exceso reglamentario,
en los fallos Franceschini de la sala B y Capisano de la sala A, y uno de los jueces, uno de los vocales, entiende que se deberá advertir la confiscatoriedad que ese tope genera, del mismo modo digamos, en cuando vemos un haber máximo. Eso salió, esa postura está plasmada en el expediente Jaime. Bueno, como les mencionaba, el inciso segundo se declaró por exceso reglamentario, y cuando se analizó el inciso tercero, como hacía remisión al tope, al límite establecido en el inciso segundo, se remitió a los mismos fundamentos y se entendió inaplicable ese inciso tercero también, digamos, por exceso reglamentario. Quiere decir que en ese caso, tanto las remuneraciones históricas como las actualizadas se encuentran liberadas para Pisanelli, para que al momento de practicarle el reajuste ANSES, en principio no tenga la posibilidad de excusarse en que no se encontraban declarados o que se encontraban diferidos para la etapa de ejecución. Al igual que en el anterior que mencionaba, también había venido por el artículo 9, inciso tercero, en este expediente, de la 24463, pero no estaba acreditado que generara la confiscatoriedad necesaria para declarar la inconstitucionalidad del tope. Así que bueno, Pisanelli lo tenemos nosotros todavía no bajó al juzgado. Culazo está bajando, hoy estuve revisando un poco eso, Culazo tiene, si no me equivoco, tiene el decreto para remitirlo. Pisanelli tiene si no me equivoco, tiene un Rex interpuesto, pero por lo que yo leí, no lo tiene por esto que resolvimos, sino por el tema de la PBU, que es post-2009, y ANSES se agravia de que nosotros remitamos a Quiroga en esos fallos de reajuste de la prestación básica universal posterior al 2009. Así que bueno, en principio esto que está resuelto también está firme. Entonces bueno, tenemos dos cuestiones distintas en etapa de reajuste resuelta y que se encuentran firmes. Después quería ver, al final quedé con la posibilidad de compartir pantalla. Sí, ahora creo que sí, a ver. No, porque para demostrar, porque tengo justo un Power abierto de cuando di ejecuciones, y justo era un caso... Fíjate que me parece que sí, que lo podés compartir. Cómo estaba aplicado el 2 y el 3, y el perjuicio real que genera, porque a veces nosotros hablamos, y hasta que no lo vemos en número, o no lo vemos en la situación práctica real, no advertimos realmente el perjuicio que causa cualquiera de estos límites establecidos. Me voy a tomar un segundo, si puede ser, y se los voy a mostrar. Yo para recordarle también que estuvimos hablando de los que fueron ingresando, que cualquier pregunta o duda que tenga, que la vayan haciendo a medida que vas hablando, así como vas pasando de tema, para que después no quede medio colgado. A ver si es este. ¿Se ve? ¿Estoy compartiendo? Sí, se ve, sí, sí. Bueno, no sé los demás, yo lo veo. Sí, pero se ve. Se ve perfecto. Bueno. ¿Se ve, Chi? Bueno. Sí. Sí, se ve, dicen. Por ejemplo, acá, por ejemplo, yo lo tengo resaltado en amarillo, cómo nos juega el inciso 2 y 3 de la resolución 6. Y según, en este caso, me había gustado también mostrarlo, porque según cómo lo ponía el perito a cada uno de los meses, generaba distintos problemas. Por ejemplo, perdón, acá... ¿podrías agrandar un poco la pantalla? Porque bueno, se ve muy... para que voy a ir para atrás, de lo que estoy haciendo yo. No, ahí. Sí. No, pues yo la tenía pantalla completa, por eso no lo podía hacer. Y acá te piden si podés repetir los artículos. De lo que estamos hablando, resolución 6, sí. Apartado 2 y 3. ¿Se amplió un poco? Ahí está, sí, se amplió.
Ahí Sí, está. perfecto. Y ahí perdí una parte de lo que hay que mostrar. Gracias. Ah, espera. Ahí. Ahí está. En realidad está minimizada la página en general, quizás si agrandás la página. Lo que pasa es que si por ahí pone desde el principio, a lo mejor se Pero le bueno, corte la si parte que da, quiere ahora se mostrar. ve. Sí, sí. Yo acá lo veo perfecto. Bueno, si no, a ver, ampliamos y ponemos la parte que queremos ver mejor. Claro, desde, sí. Total, no nos interesa tanto de qué mes trata, sino de esto. Ahí está un poquito más grande. Sí, está perfecto, ahí se ve. Sí, Bueno, más que nada es mostrar cómo esta persona tiene una doble línea de aporte. En un mes se le considera primero los 4.800, digamos, está limitado por... discúlpame, ¿esto era sobre Sí. Pisanelli lo que estabas o de Culazo? No, Pisanelli, pero es la aplicación Ah. del apartado 2 y 3 de la No, resolución porque 6. me preguntan el fallo, entonces Sí. como estaba hablando de los dos, no sabía Sí, cuál de pero los dos esta estábamos hablando. planilla, perdón, esta planilla, lo vuelvo a aclarar, no es de Pisanelli, es de Listo. que tengo yo de ejecuciones, de una charla que doy habitualmente de ejecuciones, que demuestro, que me gusta mostrar un poco lo que genera el tope. Está. Como este caso, por ejemplo, el perito había liberado el inciso segundo de la remuneración actualizada y no el tercero. Entonces, que es lo que le podría haber pasado a Pisanelli, a eso es lo que hacía mención yo. ¿Por qué lo uní con Pisanelli? Ahora sí. Porque el abogado en pedir los dos incisos, el 2 y el 3, porque si no, acá, por ejemplo, que está liberado el 2 y no el 3, le causa un perjuicio enorme. Y es más, se hablaba, ahí la veo a Luciana, que está conectada, lo hemos hablado en una charla de ejecuciones, por qué el sistema, según en qué posición ponía el perito, cada uno de las remuneraciones generaba un perjuicio aún mayor. Porque, veamos, primero está 4.800, una remuneración la cual se encuentra hasta el tope, limitada por la base máxima imponible. La vemos que está reajustada con el coeficiente actualizada a 36.416. El tope de la resolución 6 de ese momento era 10.119,09. Como tiene liberado el inciso segundo, el perito pone como computado, al final de la planilla, 36.416,87. Vemos que abajo, bueno, justo sacamos lo que son los meses, pero del mismo mes, tiene otra remuneración de 223,42. La actualiza, se le va a 1.600, casi 1.700 pesos, pero esa, por el límite del inciso tercero de la suma de las dos remuneraciones, la pone en cero. Ahora, en el mes siguiente, carga primero los 223,42 y después los 4.800. ¿Qué genera esto? Que considere esos 223 reajustados que dijimos que eran 1.695 y que después a los 4.800 quedaba 36.416, lo limite hasta la suma de la base máxima imponible a la fecha de la adquisición y lo deje solo en 8.424,04. ¿Por qué? Porque si sumamos los dos, sumamos los 8.400 y los 1.600 y pico, nos da los 10.119,09, que era el límite. Entonces, por eso es importante, y a eso es lo que quería remarcar, si bien no es la liquidación de Pisanelli, lo importante de que en la etapa de reajuste nosotros tengamos que declarar inconstitucionalidad de los dos incisos. Del 25 por un lado, porque si no, no tendríamos la primera línea, ya tendríamos problemas con la primera línea, si hubiera ANSES, hubiera desaparecido directamente una de las líneas de aporte, digamos, tenemos liberado el 25, digamos, y lo analiza de manera individual como corresponde, pero a la vez, si no tenemos liberado el inciso segundo o apartado segundo y tercero de ese artículo 14 de la resolución 6, nos genera todo este inconveniente. Digamos, más que nada era eso, me parecía que viéndolo de números uno ve realmente el perjuicio que se le causa al beneficio jubilatorio, porque imaginemos esas 120 remuneraciones actualizadas con estos límites, sería muchísimo menor que si la tenemos liberada a esta persona. Entonces repercute directamente en el cálculo de cada uno de los componentes del haber. Bueno, eso era un poquito para ver cómo genera y lo beneficioso de tenerlo ya eliminado a esos topes, a esos límites desde el momento del reajuste del haber. Por último, el último que por lo menos traje yo, que también es
es nuevo, es del 25 de noviembre de este año. El expediente es Amato, 656 del 2019. Acá no tenemos, no estamos trabajando en una etapa de reajuste, estamos en una ejecución, pero lo que me interesaba compartir con ustedes es que tenemos también una liquidación en la cual la persona goza de dos beneficios también, y ANSES se agravia de la falta de aplicación de ese límite. Es el primero que nosotros tenemos con un agravio así para analizar, digamos, por lo menos de que estoy yo que lo analizamos, y no está pedido el 79 en este expediente. Entonces, bueno, se habló, se trabajó mucho en el sentido de que qué se analizó y qué se volcó en el fallo. La persona hacía más de 10 años que estaba tramitando un reajuste de su haber jubilatorio, había tenido sentencia de fondo, había iniciado la ejecución, había tramitado toda la ejecución, y le voy a dar algunos números para que se entienda lo que estoy diciendo, no son exactos, pero cobraba un beneficio jubilatorio de 26.000 pesos y reajustado daba 41.000 pesos. Quiere decir que le correspondían 15.000 pesos más por mes. Ahora, cuando sumábamos ese haber jubilatorio reajustado, que era de 41.000 pesos, más la pensión que gozaba, Amato se llama el fallo, y la pensión que gozaba, cuando hacíamos el límite establecido el 79 del haber máximo, la quita que le iba a generar al actor era de 15.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que había tramitado 10 años para que el beneficio sea cero. Digamos, el beneficio, quiero decir, el beneficio del reajuste, digamos, de lo que había, por lo cual había luchado y había estado tras el expediente durante tanto tiempo. Entonces, bueno, en este caso, en base a lo que había dicho la Corte en Linares Quintana, cuando menciona que no se pueda, en ese caso directamente perdía un beneficio con la aplicación del tope, acá lo que pierde es el reajuste completo, digamos, todo por lo que había litigado más de 10 años, no se declaró su inconstitucionalidad, sino que se entendió que se debía rechazar el agravio y aprobar la planilla que se había practicado. Creo que es toda una línea que últimamente viene sosteniendo la Cámara de una mayor flexibilidad, si se puede decir, de las liquidaciones y de comprender la situación de cada expediente, y como siempre decimos, analizando que el único perjudicado en todo esto es el jubilado, o la jubilada, digamos, ante una cuestión como esta. Así que bueno, si bien no se declara inconstitucionalidad del tope y no es en etapa de reajuste, me parecía interesante el análisis que se había hecho del perjuicio que causaba. Sí, Luciana Luli quiere, perdón, Hernán, te interrumpo porque Luciana ahí puso que sí, quiere pues preguntar. Yo con eso estaría más o menos los fallos, así que estoy abierto a las preguntas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bien, nosotros leímos a Amato, yo lo vi. Sí. Lo que no entendí de Amato, el criterio es que el reajuste no surtió efecto, sin ver cuánto le sacan en realidad. Digamos, a ver, le sacan 15.000 pesos, no vimos el porcentaje, porque no está pedida la inconstitucionalidad del 79. Por eso no porque me parece que es sobreviniente, pero el porcentaje sí excede el 15 en Amato, lo excede, bien, pero porque lo vimos. Lo que yo no me quedó duda, sí. Lo que no entendí de Amato, que sí. Lisandro dice que tiene un fallo unicornio, y yo le digo, perdóname, todavía no me parece el fallo unicornio. Pero a mí lo que me pasa es que al ser superior al 15, me parece que viene un poco en la línea de la Cámara, ¿no? Pero ustedes no evalúan el porcentaje. Sí, pero Luli, nosotros en lo único que no hacemos es declarar la inconstitucionalidad cuando no fue pedido en ningún caso. Tenemos solo el doctor Barbará que lo analiza de oficio y no le importa, y él analiza de oficio, que lo hizo en Abrach, que es de Lisandro, que es un fallo de Lisandro. Y Amato también. Bueno, no me acordaba eso, pero bueno, de Abrach, que es un fallo del doctor Torrano. Sí. Nos ha pedido el artículo 9, inciso 3, y el doctor Barbará
de ahí en más entendió que debía analizarlo aún de oficio a la inconstitucionalidad, basándose en un fallo Ricci de la Corte, que era laboral, era sobre un tope a las indemnizaciones, y lo comenzó a plantear. ¿Qué quiero decir? Después, si vos buscás, no son tantos, pero los que tenemos nosotros, cuando no está pedido, cualquiera de las dos salas ordenan aplicar los límites. Porque a mí me pasa que tengo un caso Sí. que está pedido, pero que no llega al 15, pero que casualmente pierde los efectos de uno de los juicios de reajuste. Entonces, Y será cuestión de analizarlo, digamos. Yo no te voy a decir que... digamos, no, porque escuchar tu criterio de que se lo dan porque si no perdería los efectos del juicio de reajuste, me da a pensar que, bueno, entonces no hay que probar el 15% de confiscatoriedad. Si uno va a Linares Quintana, la Corte no analiza la confiscatoriedad en sí, sino que analiza el perjuicio que le causa al actor el límite establecido en las normas. Dice, las normas que quiere aplicar ANSES o algo así, se refiere a uno de los incisos. Lo tengo por ahí, lo tendría que buscar, sino porque lo referimos concretamente en Amato a eso, Sí. donde lo tenía. Pero y también nombran actis caporales, pero no es en ese contexto. Entonces me quedé con dudas con Amato. Sí. A ver, Bueno, no lo encuentro pero justo abierto. es más Tenía interesante abierto. lo que estás diciendo. Sí, yo entiendo. Acá, mirá, la pretensión de los organismos administrativos de encuadrar el caso en el artículo 79 de la ley 18037, acumulando las prestaciones y sobre esta suma hacer jugar el límite del artículo de dicha ley, conduce a privar lisa y llanamente al beneficiario de una de las prestaciones a la que tiene derecho. En ese caso, no analizó la confiscatoriedad en sí del artículo, sino del perjuicio concreto que le causaba al beneficiario. Eso fue lo que se intentó en Amato hacer, digamos, para, ya te digo, Perfecto. no haber transcurrido más de 10 años y que no tengas ningún tipo de beneficio el reajuste que tramitaste. Bárbaro, me parece mucho más interesante que lo que veníamos planteando entonces, porque ahí realmente no se está midiendo la confiscatoriedad. Una vez con un tope, en el tope máximo de 195, se va a cobrar su pensión de 26.000, no llega al 15, pero podríamos decir que se queda sin el beneficio y la Cámara podría estar, según el criterio de Amato. Es más interesante todavía. Lo tendría que evaluar la Cámara, digamos, en el caso concreto. Sí, sí, seguro, pero está bueno. A Amato le daba 15.600 el reajuste y 15.700 le sacaba. Digamos, para que tengamos en claro la cuestión. Digamos, no tenía ningún tipo de reajuste. Después habrá que evaluar cada caso que genera. Sí, acreditarlo y pedirlo. Sí. Sí, hay bueno, que tener en este cuenta caso, también que muchas veces es sobreviniente el tema. Sí, pero nosotros estamos, eso es otra de las líneas que hemos cambiado mucho en este año y algo, que es la cuestión de habilitar en muchos casos cuestiones referidas a los topes una vez que aparecen, digamos. Pero por eso dije antes, el límite nuestro, el límite como Cámara, por lo que ha salido hasta ahora como límite, ha sido que cuando no estuvo pedido en ningún momento. Eso se amplió mucho. Antes era, si no estaba pedido en la demanda de reajuste y no estaba diferido para la etapa de ejecución, si puedo pasar ahora, la verdad que, digamos, por el tiempo que tenía no traje más fallos, pero los he hablado, esos fallos, los mencioné otra vez, que vos también estuviste, Luciana, en lo de diccionario, en la UNR. En los fallos. Puedo pasar a eso, pero bueno, se ha ido ampliando, digamos, lo que entiende la Cámara de cuándo poder pedir la inconstitucionalidad de un tope. Lo que sí, digamos, hasta ahora tenemos es que sí o sí necesitamos que en algún momento se pida. Digamos. Y ahora tengo una consulta, la última, y ya me retiro del micrófono. Por ejemplo, tengo el caso que me pasa mucho ahora, el caso concreto, por ejemplo, es el de mi papá. Mi papá tiene el juicio de reajuste hecho y terminado. Yo pedí las inconstitucionalidades del reajuste, pues las pido siempre. El caso de mi mamá, que tiene juicio de reajuste terminado y todo, pedí las inconstitucionalidades y todo.
Pero ellos ya cobraron los 2 sus juicios, mi mamá se murió y ahora a mi papá le van a aplicar, ahora cobra por primera vez, el tope de la remuneración, el tope de la acumulación de El beneficios. 79, sí. Entonces, ¿yo tengo que iniciar una acción nueva? Porque yo iniciaría una acción nueva y mi papá me pregunta, perdón, ¿y una ejecución del reajuste anterior en virtud de la inconstitucionalidad del 9 de la 24.463? Por supuesto no había pedido el 79, mi papá estaba casado. Sí. No lo sé, tengo Pero esa duda. yo creo que eso, algo sobreviviente, bueno, podías al momento de iniciar el reajuste de tu papá pensar que le iba a pasar algo a tu mamá, digamos. Entonces una acción nueva, de cero, un ordinario. No, ¿vos estás en ejecución de tu papá? No, no lo ejecuté, es una vieja, no tiene PBU, no tiene nada, le dio, cobra bien. Y entonces sí, digamos, me parece, digamos, porque no tenés en dónde entablarlo, digamos. Okay. Al momento de que te topeen los beneficios, me parece que es el momento de plantearlo, digamos. Pero... Y a él le sacan un beneficio entero que es toda la pensión. La pregunta es, ¿qué pensás del amparo? Porque viste que hay jurisdicciones donde procede el amparo. A mí particularmente sacan... no, para algo que es va a terminar tramitando por la ejecución, digamos. Pero No, digamos, no, por la ejecución no. No, sí, pero te van a declarar, después va a tener que ejecutar, digamos, eso, y digamos, me parece que el trámite en sí no va a tener ningún beneficio, digamos. A mí me parece mejor las vías normales dentro de esos casos, pero no quiere decir que los juzgados hemos tenido últimamente amparos por incumplimiento de la reparación histórica y ordenando que se pague la reparación histórica, que es netamente una ejecución, porque ya tenés una sentencia homologada que te da la facultad de iniciar la ejecución por el 499 y se lo han tramitado por amparo. No, pero eso, perdón, eso fue un capricho de primera instancia que le rechazaba las ejecuciones. Entonces iban al amparo porque no tenían vía. Me parece. Lamentablemente no. nosotros estamos revocando. Nosotros lamentablemente lo estamos revocando ¿Y? porque consideramos que no había, digamos, porque la vía de la ejecución. Y sí, lógico. Lógico. Pero por eso te digo, yo te doy, como digo siempre, las cosas que no tenemos un criterio, yo doy mi opinión, doy así como sí, seguro. Sí. Y abogado, podemos dar una opinión, después de ahí a que vos presentes un amparo, sea viable, tenga sentencia y llegue a una cámara y te lo confirme, digamos, no va a depender solamente de mí las cuestiones. Igual yo creo que ahora, le tengo fe al juicio ordinario para eliminar el tope y supongo que va a quedar ahí nomás. No sé por qué le tengo fe, pero bueno, capaz que vos ya viste casos que terminan en ejecución. Hay cosas que son de fe, solamente cuestiones de fe. Obvio. Bueno, listo, me silencio, pues si no, no paro. Gracias, Hernán. Ahí hay una preguntita, Hernán, de María. Sí, ahí estaba Rodríguez. leyendo justo. Sí, en caso de descuento de ganancias, el cobro de sentencia de el cobro de sentencia de reajuste. Estamos, si la doctora se quiere desmutear, así le hago algunas preguntas, digamos, para... Sí, ahí está. Acá estoy. Hola. Buenas tardes, doctora. Estamos hablando de que la persona cobró, tuvo un juicio de reajuste, cobró un retroactivo y sobre ese retroactivo le descontaron. Le descontaron, con el primer cobro le descontaron ganancias. Entonces, ¿están en ejecución o eso era el pago del reajuste? Se pagó el reajuste y ahora nosotros estábamos pensando en hacer, no sabíamos si era válido hacer la demanda contra AFIP y ANSES o directamente entrar en la ejecución, en el juicio de ejecución contra ANSES. Bueno, INDA, que es el que hablamos al comienzo, es una ejecución que le descontaron... Llegué tarde. Bueno, le cuento rápidamente. INDA, que es el que hablamos, es un juicio contra ANSES, una ejecución, perdón, de sentencia contra ANSES, que ANSES le pagó y le descontó ganancia. Digamos, después empieza la ejecución y dentro del pedido que hacen esa ejecución, una de las cuestiones es la devolución de ganancia. Y la Cámara le hizo lugar.
Así que como para que tengan en cuenta, digamos, por ahí, Perfecto. bastante Bueno, parecido el caso que usted me menciona. sí, sí, fantástico porque era cómo encararlo. Si en la ejecución directamente ahí íbamos contra ANSES y lo dejábamos afuera a FIP, que en realidad es un órgano ejecutor. La Corte, yo tenía mis dudas, digamos, cuando arrancó toda esta cuestión, Sí, pero la Corte ya desde fines del 2020 empezó a resolver en fallos contra ANSES. Datorre, me viene ahora a la cabeza Datorre, tengo anotado varios más que salieron en una sí. camada de octubre, de noviembre, y nunca en ningún momento tuvo en cuenta que AFIP no estaba demandado. Es Blanco el que resuelve respecto de reajuste, de retroactivo, también es contra ANSES. Así que bueno, creo que Blanco, perdón, ¿cómo es García el otro? Blanco, García García Blanco. Blanco. Creo que la Corte le está abriendo las puertas a ustedes también para seguir por esa línea, me parece a mí, digamos, lo que interpreto yo de los distintos fallos que que se ha ido pronunciando la Corte. Perfecto. Bueno, los voy a buscar. Muchísimas Y gracias, doctor. no, le cuento, como había dicho, yo ofrecí de subir después los fallos que hablé, mandárselo al instituto para que ellos los puedan mandar a ustedes en mail, así que en el instituto, sino después pásenle el mail y yo se los voy a mandar a ellos para que directamente tengan los fallos y los puedan ver, cada uno. Sí, después se los mandamos. Yo subí el mail ya. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, por favor. No sé si alguien más tenía alguna más, duda, sí, o quería preguntar algo más. No, preguntas no hay en el chat. ¿Fui muy claro o no me quieren preguntar Me nada? parece que fuiste muy claro. Algunos entraron un poquito más tarde, pero Sí. a lo mejor, pero les quedó alguna duda o algo. Pero si no, bueno, nosotros ya pasamos ahí el mail del instituto para, después, bueno, coordinamos así, me vas mandando los fallos y los Sí, enviamos a los colegas que quieran. mándenme al celu el mail, así yo mañana desde la cámara les puedo reenviar Sí, sí, todo lo que yo se habló. después te mando. Bueno, excelente como siempre. Bueno, acá ya están saludando, ahí está de vuelta el mail Así del que instituto. Se ve que ya fuiste muy claro. nos estamos despidiendo, ya nos vamos a comer que es tarde. Así parece. Pero bueno, queríamos agradecer la convocatoria, obviamente la charla daba para que se anote, para que venga mucha gente. Lo fuimos pasando toda la semana en los grupos y era un tema recurrente. Por eso nos interesaba bueno, que hables, si bien fue muy a fin de año, pero igualmente estuvo acorde a lo que nos iban pidiendo los colegas. No sé si Clau o Su quieren decir algo más. Bueno, no, agradecer al doctor Montechiarini por haber asistido y por la charla que dio. En nombre de todos. Bueno, gracias, yo nuevamente le agradezco la convocatoria, la verdad que a nosotros también nos interesa del Poder Judicial estar presente y cambiar un poco esa cuestión de que solo nos pronunciamos por las sentencias. Hay veces que viene bien también estas charlas para aclarar cuestiones, para conocer un poco la problemática que tenemos de un lado y del otro, que no siempre es la misma. Así que bueno, agradecido también por la invitación y a disposición para cualquier otra charla o cualquier cuestión que necesiten. Bueno, muchas gracias por la charla y la colaboración. Bueno, a todos, obviamente, desearles ya, esta es la última charla del instituto, despedirnos el año ya directamente, aunque falta algunas que otras actividades. Nosotros tenemos la despedida después del 16 de diciembre, pero ya con el tema de las charlas hemos terminado. Así que agradecerle a todos y muchas gracias.